Bueno, con quien es doctor en ciencias políticas, es politólogo, es abogado, es profesor universitario, Luis Salamanca. Queríamos hacer un panel también con Alexander Campos como sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología de la UCB, director del Centro de Investigaciones Populares, pero no ubicamos al profesor Campos, sí tenemos ya conectado al profesor Salamanca, con quien vamos a desarrollar este tema de las promesas. Eso es muy típico en campaña electoral. Pues de eso no nos escapamos como poblaciones cuando se está en un proceso electoral, por ejemplo, sea la persona o sea el candidato de izquierda, de derecha, de centro, de extrema, siempre hay promesas, pero muchas veces están dentro de un marco incluso que se puede considerar hasta de estafa electoral, porque cosas que son desde el punto de vista de la realidad muy inviables, ¿no? O pueden irse poco a poco construyendo, pero no es de resultado inmediato. Y eso generalmente no se dice. Y por eso queremos hoy trabajar este tema con quien es especialista en varias áreas vinculadas como es el profesor Salamanca. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Gladys, buenas tardes. Encantado de volverte a oír y hablar contigo. Saludos a toda tu audiencia y a todo el personal. Gracias por estar con nosotros, profesor. Le agradecemos mucho estos minutos para entender, porque sin duda es un recurso, porque al final la gente básicamente compra aquello que, bueno, le da esperanza, ¿no? Aunque no esté asociado verdaderamente a la realidad o a la posibilidad de que pueda ser ejecutado en poco tiempo y que la gente incluso lo pueda ver, ¿no? Lo pueda empezar a vivir como parte de su dinámica diaria. Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿cómo hacer para uno primero protegerse de esas promesas electorales que a todas luces son inviables o evidentemente cuando se les pone un poquito de criterio de realidad te das cuenta de que no son factibles a corto plazo, quizás a mediano o largo plazo dentro de un programa acertado de planificación, además que se mantenga en el tiempo, de gobierno en gobierno. Pero bueno, el cuento es que son muy utilizadas y siempre uno termina desinflado, desencantado y bueno, una dinámica en la que muchas veces ya no quieres ni participar en los procesos electorales ni apuntar a ningún candidato porque no confías en nadie. Sí, Gladys, planteas un tema con muchísimas aristas. En primer lugar, yo te diría que Hugo Chávez lo dijo en la campaña, pero también lo dijo en su primera rueda de prensa, ya electo presidente. Dijo lo siguiente, comillas, me prohíbo a mí mismo. Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela. Me lo prohíbo, no puede haber niños de la calle en Venezuela. De manera que no solamente era una promesa de campaña, sino que fue también Punto. una propuesta que se planteó para desarrollarla en su gobierno, ¿no? Ahora fíjate, obviamente ahí había una preocupación por un tema que había surgido en los años 80, hay que recordar eso. Este es un tema que, de acuerdo con los especialistas realmente en la materia, un tema que surge en los 80 a raíz de la crisis producida por el Viernes Negro. Que hay que recordar que ese fue el primer capítulo de esta cadena de situaciones que no han parado, de devaluaciones de la moneda que no han podido ser detenidas, sino que se han agudizado. Y bueno, desde ese momento se viene hablando de lo que antes se llamaba la niñez abandonada o la infancia abandonada. Y ese tema, digamos, empezó a ser abordado en esa misma década y sobre todo en los 90, cuando Venezuela firma una serie de acuerdos a nivel internacional y se dicta la ley de protección a la infancia. Sin embargo, no fue suficiente ese ataque, ¿no? Digamos que el Estado comenzó a ocuparse o a preocuparse por el problema, pero creo que no bastaba con preocuparse, había que ocuparse más, había que ocuparse bien, además, no bastaba con ocuparse, sino que había que ocuparse bien, en el sentido de que había que tener una política en varios frentes, porque este es un tema de muchas aristas, muy complejo, que tiene distintas fuentes. Tiene, por ejemplo, una fuente económica. Las crisis económicas promueven unos desbalances y desequilibrios en las familias, en el presupuesto familiar. Claro. La pobreza es un factor determinante en esto. Luego el tema de la constitución de las familias en Venezuela, que muchas son familias desestructuradas, con solo uno de los padres en la casa, que suele ser la madre.
la ausencia de la figura paterna es muy importante. Entonces, toda esta serie de factores tienen que ser enfrentados en una política pública y no solamente atacar el problema, el síntoma. El síntoma es ver al niño en la calle o al adolescente en la calle que no está estudiando, que está metido en cosas que le pueden hacer daño, que no come. Entonces, bueno, hay gente aquí en Venezuela que hay que celebrar que haya organizaciones que se ocupan de atender a esos niños. Cada día son menos. Ya vamos a dar una cifra más adelante de cómo han disminuido por razones económicas esas organizaciones privadas sin fines de lucro y sin recursos que trabajan con las uñas, ¿no? Entonces es muy encomiable, pero eso no es suficiente si no hay digamos, una verdadera acción del Estado. Claro, una política de Estado. Que empiece con saber el alcance cuantitativo del fenómeno, porque uno de los asuntos más importantes, uno de los rasgos más importantes es que tú revisas la producción, digamos, académica sobre el tema desde los años 90 y observas que en aquel momento había poca información. Luego te vas al siglo XXI y observas que en el transcurso de estos veintitantos años que van del siglo XXI también se habla de que no hay información y que incluso la información ha desaparecido por completo. Y mientras tanto, digamos, se tienen que ocupar organizaciones privadas como SECODAP, como la UNICEF, que es una organización internacional, para tratar de determinar el alcance social del fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ponerte un dato y ver cómo este fenómeno no ha sido detenido a pesar de todas estas palabras grandilocuentes y todas estas preocupaciones y tal, de algunos líderes políticos, desde el año 92 se registran algunas cifras y se hablaba de 2.000 niños en situación de calle en Venezuela. Esa cantidad, si bien es cierto, no es una cifra oficial, o era medianamente oficial entre lo que llamaban el INAN en aquel tiempo y la UNICEF. Esa cifra para el año 2006 llega a 8.000 niños en la calle, y esto diciéndote, digamos, que no son cifras exhaustivas, no son cifras completas, porque obviamente una organización privada no tiene la capacidad para hacer un censo a nivel nacional de ese problema. Pero te lo digo para mostrarte cómo ha ido aumentando el asunto a pesar de las frases, a pesar de las declaraciones, a pesar de las intenciones, a pesar de algunos programitas, porque por ejemplo, Chávez llegó, bueno, primero les cambió el nombre de niños en situación de calle a niños de la patria, con lo cual se perdía, digamos, la visibilidad del asunto, porque bueno, todos los niños son niños de la patria, claro, y no todos están en situación de calle. Entonces eso era una manera de abordar el asunto que no ayudaba. Pero bueno, más allá de lo nominal, está el hecho de que había algunos programitas, como por ejemplo uno que él llamó lo del balneario de los Caracas para los niños, otro que se llamó el helicoide, para usar el helicoide para atender a muchos niños y tal. Esos fueron programas cortos que no tuvieron resultados realmente importantes, y el tema, bueno, siguió creciendo. Entonces, aquí también tenemos que ponerlo en términos de etapas, Gladys, porque una cosa es la etapa, por ejemplo, de los 90, en los que apareció el problema, 80-90, ¿verdad? Y el Estado comenzó a enfrentar el asunto con legislación y con algunas acciones institucionales. Luego está la etapa de Chávez, ¿verdad? Etapa en la cual el fenómeno, bueno, fue enfrentado con algunas políticas, pero que no terminaron dando resultados. Está el Negra Matea, está lo que ya te señalé, luego hay otros, y luego hay que ver la tercera etapa, que es la etapa actual, en la cual estamos en una situación absolutamente y radicalmente distinta, una etapa en la que los indicadores sociales todos se vinieron abajo, junto con los indicadores económicos. Se perdió buena parte del Producto Interno Bruto que se había creado en Venezuela, que es riqueza que se pierde. Todo eso afecta de manera durísima la vida familiar, porque eso significa que va a haber menos riqueza para
digamos, que la gente pueda acceder a ella. Entonces, la calidad de vida comienza a perderse, eso impacta en las familias, impacta La en el nutrición, aumento, algo tan importante, por ejemplo. en el incremento, ¿en qué? En la nutrición de esos niños que se En la están formando, nutrición de estas nuevas los niños generaciones. tienen que salir a la calle a buscar empleo, a buscar recursos, dejan la escuela, la inmigración ha impactado. Mira, hay una cifra que me dejó realmente tieso y quería preguntarle por aquí a la gente de Secodap y de Data Analysis, que son los que generaron esta cifra, que habla de que la inmigración produjo 1 millón de niños dejados solos en Venezuela. Yo quisiera saber si eso es verdad, porque realmente es una cifra aterradora, ¿no? Alarmante. En todo caso, digamos que el problema no ha parado, el problema se ha incrementado, y creo que aquí hay una vinculación primero con la caída del nivel de vida general de la población y de las familias, el empobrecimiento tan impresionante que Venezuela vive en los últimos 6 años, 7 años, es realmente un factor fundamental. Todos los estudios ubican a ese factor como clave, ¿no? Luego la pérdida de la escolarización de los niños hace que también esto sea un factor coadyuvante en el crecimiento, ¿no? De la Y ahí me población. detengo, ahí lo detengo, profesor, porque son demasiadas Por las aristas, favor. como dice usted, es multifactorial este problema, que es uno de los varios problemas de fondo importantes a corregir desde hace muchísimo tiempo y que son parte de, lamentablemente, esas promesas de vieja data no cumplidas en el tiempo, en los diferentes periodos, como usted menciona, pues, y la peor situación de que hoy en día la realidad es aún más complicada. Pero entonces vuelvo además a este tema porque somos generalmente muy incautos a la hora de escuchar discursos, por ejemplo, electorales y de creer las promesas y de lo que se va a cumplir y me parece que además en corto plazo vamos a lograr un país diferente. Eso es parte de, pues creo yo también de una realidad que toca corregir y generar la conciencia para no, pues aceptar como válido un discurso que básicamente lo que está es ofreciendo pues esperanza, pero no verdaderamente un cambio a corto o mediano plazo, porque muchos de esos problemas son para corregir a largo plazo. Puede haber ciertas señales de mejoría, de alivio, pero la realidad, como la explica usted, además que le he hecho un recuento perfecto, pues implica meterse en demasiadas áreas fundamentales para finalmente lograr en este caso que estamos trabajando, que es un tema icónico, el de los niños de la calle. Entonces, Sí. ahí la pregunta es, porque esto es una tendencia no solamente de Venezuela, lo vemos en el mundo, que cuando se monta alguien como candidato en campaña electoral, sea como digo, que sea de la tendencia que sea, generalmente ofrece para que la gente, bueno, para buscar votos, y la gente cree. Entonces, ese criterio de realidad para entender que son problemas agudos, mayúsculos, que no se resuelven de la noche a la mañana, y por qué esa falta de honestidad también para decir, señores, esto es un problema muy agudo. Esto no se puede resolver, porque además esto requiere de la corresponsabilidad de todos si queremos verdaderamente ver pues una respuesta favorable en las políticas públicas y entendiendo que esto no es inmediato. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué nosotros creo que no podemos llegar a eso, caramba? tú estás tocando un tema verdaderamente clave en nuestra evolución cultural como sociedad, en nuestra evolución política, que es la actitud del elector frente a un candidato que le ofrece villas y castillas, ¿no? Es decir, frente a un candidato que pretende atraerte con ofertas que ya tú has oído en el pasado, que te suenan familiares, trilladas, y creo que aquí habría que hacer una gran campaña, digamos, comunicacional para alertar al elector de que cuando el candidato le viene ofreciendo, por ejemplo, yo sacaré a los niños de la casa, bueno, dígame cómo. Diga cómo, porque si no dice cómo, no me está diciendo nada. O sea, pasar de ver la frase bonita, decir, oye, qué chévere esa frase, pasar al examen, digamos, concreto de, bueno, ¿cómo lo vas a ¿Cuál es hacer? el plan? El ¿Con plan qué lo país. vas a hacer? ¿Cómo te lo vas a plantear? ¿Cuál es tu enfoque de ese problema? Claro, uno dice, bueno, los candidatos no tienen por qué saber de todo, pero esto haría que los candidatos que no tienen por qué saber de todo, si tengan equipos que sepan de los asuntos importantes de la sociedad.
Entonces a mí me viene alguien a decirme, no, yo me prohíbo tener niños en la calle. Bueno, está bien, pero eso eres tú, pero ¿Cómo lo vas a necesitamos ejecutar? es que la sociedad sepa cómo vas a hacer eso, porque es que fíjate, a veces las buenas intenciones no son suficientes o son el camino al infierno, como dice el dicho, ¿no? Es decir, a veces tú crees que alguien que está cargado de buena fe y tal es suficiente. No, aquí hace falta algo más, porque va a ser un país, si llegamos a recuperar este país políticamente, democráticamente, va a ser un país sin recursos, va a ser un país en el que hay que priorizar, va a ser un país en el que hay que ser serios en el manejo de los programas del Estado, va a ser un país en el que hay que reducir el tamaño del Estado, y eso no le gusta a la gente cuando le tocan ese tema. Entonces, este tema de los niños en situación de calle es uno de los temas que reclaman seriedad, así como el tema de la pobreza. O sea, fíjate que la pobreza ha sido utilizada en el pasado como un instrumento electoral. Es decir, yo Siempre. politizo a los pobres, les transmito una sensación de poder y tal, me los gano y bueno, y ya yo logré mi objetivo, que es tener el poder, y luego yo hago un poco lo que tengo en la cabeza, lo que me provoca, en fin. Es una historia conocida, ¿no? Entonces, yo creo que el elector tiene que ser no solamente elector, sino un control del candidato. Tenemos que ir hacia el control del candidato por parte del elector, pero esto requiere que el elector se preocupe más por cada vez que va a un evento a oír un candidato, decirle, bueno, mire, pero espérate un momentico, ¿y cómo vas tú a hacer eso? Si aquí no hay plata, aquí no hay instituciones Exacto. Pensamiento crítico. claramente especializadas en el asunto. Entonces, una de las ideas que debemos manejar para el tema de la infancia en situación de calle y la adolescencia en situación de calle es que tiene que ser un problema, como tú decías hace un momento, un problema en el que todos se sientan responsables, todos nos sintamos que somos padres de todos esos niños. Y aquí te quiero recordar un hermoso poema con el cual quería empezar, pero la manera como me planteaste la pregunta me llevó hasta aquí para traer el extracto del poema. Un hermoso poema que seguramente sabes a cuál me refiero, del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Un poema que se titula Los hijos infinitos. No lo voy a leer completo porque es muy largo, pero básicamente belleza. Quiero traer lo que es esencial en el poema a mi juicio, ¿no? El poeta establece el valor de tener un hijo y al mismo tiempo el valor de ser padre. Te leo el extracto del poema, comillas. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. ¿Qué nos está diciendo Andrés Eloy? Que el problema de los niños nos compete a todos. Que si somos padres de un hijo, somos padres de todos los hijos. Y si tenemos más hijos, somos padres de todos los hijos del mundo. Es decir, donde quiera que veamos un niño en situación delicada y tal, debemos tener algo que hacer, tenemos que hacer algo. Ahora bien, por supuesto que cada padre, cada madre, por más dolor que tengan, por más sentimiento positivo que tengan hacia un niño, ¿verdad?, no están en capacidad, ¿verdad?, de atender a la cantidad de niños que hoy por hoy pululan por las calles. Entonces eso nos lleva a leer el poema desde un punto de vista político. Significa este poema que como todos estamos preocupados y ocupados de los niños, no todos podemos atenderlo, entonces tiene que ser el Estado el padre líder, el padre fundamental, ocupado en eso. Allí es donde yo aceptaría el paternalismo del Estado porque estaría bien concebido y bien enfocado. Y no como el padre, digamos, simplemente dador, sino el padre responsable que tiene que orientar a esos hijos hacia un camino que los lleve hacia el futuro. Entonces, obviamente, que es lo que hemos hecho todos los padres con nuestros hijos. Digamos, yo lo que he hecho con mis hijos es tenderles la mano junto con su madre, tenderles la mano para llevarlos de su infancia en la que no se podían ni siquiera levantar, ni podían leer, ni hablar,
llevarlos hasta que ellos ya fueron mujeres y hombres y se dedicaron a construir su espacio en el mundo, a construir su vida, que es lo que todos queremos para todos los niños. Llevarlos de la mejor manera. Así si es. Si el Estado no se concibe realmente, seriamente, como el padre líder de todos los niños, no solamente los que están en situación de calle, sino de todos los niños, para crear las mejores condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales, institucionales. Esto quiere decir una economía sana y próspera. Esto quiere decir instituciones que se dediquen no partidistamente al tema, que eso quiere decir que tengamos un nivel de vida adecuado. Eso quiere decir que el ambiente en que se mueven los niños no sea un ambiente tóxico y dañino. En fin, por eso te decía que el problema es complejo, y mientras alguien no me hable a mí en términos de la complejidad del asunto, yo tengo que pensar que cualquier oferta que me haga un candidato es una oferta engañosa. Es una oferta que no va a estar acompañada realmente de trabajo posterior, ¿no? Por eso que los candidatos, no cualquiera puede ser candidato. O sea, el candidato tiene que ser una persona que haya trabajado este país, que lo haya estudiado, que lo haya entendido, que tenga algo que decir, algo que hacer, que sepa hacerlo, que sepa convocar a los mejores. ¿Cuánta gente en Venezuela en materia asociativa no trabaja en este tema? ¿Cuántos especialistas tenemos? Un montón de gente. Ahora, muchos se sienten excluidos por la visión política presente. Entonces yo no puedo en un tema como ese poner diques. ¿Por qué? Porque todos somos padres de todos los hijos del mundo. Todos somos padres de los hijos de la calle entera. Entonces, oye, por Dios, tienes que abrir todos los canales. Bueno, es que además, profesor, y disculpa que le interrumpa porque ya estamos terminando, pero un poco, bueno, para también completar esa idea, me parece que el día que entendamos finalmente que ese tipo de temas tienen que ser abordados como parte de un plan país, como parte de una política de Estado que permanezca en el tiempo y que la respete cada gobierno que llegue, independientemente de las diferencias que pueda haber ideológicas, que no se partidice, que no se politice o que no sea parte de una campaña populista, sino verdaderamente un sentimiento nacional, y que todos rememos en la misma dirección, que todos seamos parte, porque al final es el líder que asuma, sabe rodearse de los mejores líderes también en cada área, como usted explica. Ese día empezaremos a ver verdaderos cambios en el país. Así es, y te quiero cerrar con una expresión de una frase de Nicolás Maduro de agosto del año pasado, 2022, donde él decía: la lucha contra el maltrato infantil es una tarea que debemos asumirla colectivamente. No es solo la lucha contra el maltrato infantil, es la lucha por recuperar a nuestra infancia, para recuperar a nuestra adolescencia, que estén haciendo lo que deben hacer a esa edad. A la edad de niños se juega, se va al colegio, se aprende a leer, se aprende a caminar, se aprende a hablar. No puede ser que los niños salgan desde temprana edad a la calle para tener que trabajar o buscar comida, etc. Y fíjate que, hablando de la cifra que te iba a decir más adelante, que te la digo ahora, cuando un Estado es serio en políticas públicas, aun cuando la plata escasee y baje y no tengamos tanta plata como antes, los programas fundamentales tienen que mantener la plata y aumentar la plata. No puede ser que, por ejemplo, hayamos pasado de tener 56 albergues infantiles en 2016 a solo 30 en 2022 por falta de recursos económicos, cuando hay una gran demanda de esos albergues por la cantidad de niños que todos los días aumentan en Venezuela en las calles del país. Entonces, allí es donde tú dices, bueno, pero perdón, chicos, el que tiene buen abono manda a cantar a otro, porque el principal cantor de este país es el presidente de la República. Entonces, mira, está bien, todo muy colectivo tal, pero por favor, pon la plata donde hay que ponerla. ¿Cuáles son las prioridades en materia de manejo de recursos escasos? Ahí es donde nos vamos a enfrentar en el futuro en Venezuela: recursos escasos, establecimiento de prioridades y enseriamiento de la acción pública.
Y para capacitar a la población para seguir emprendiendo y seguir sacando el país. Bueno, es un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Gracias, Así profesor, por es. haber estado con nosotros. Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Iba a ser un panel, pero bueno, al final pues nos quedamos conversando con el profesor Salamanca, que me parece que Estuvo estuvo chévere. maravillosa, maravillosa esta conversación. De verdad,